Hola, muy buenas a todos y a todas. Llegamos ya al final de este curso de análisis técnico avanzado. Obviamente, como cualquier curso que pretende ser un poco serio, la parte final es poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante todos estos vídeos. Sin embargo, antes de hacer la práctica, vamos a hacer un breve resumen de cada uno de los temas que hemos tratado. ¿Qué ha ocurrido? Que el vídeo final ha salido demasiado grande y lo hemos dividido en 3 partes. Esta que vais a ver ahora es la primera parte, donde empezamos entendiendo lo que es secuenciar el mercado, la importancia de saber ver siempre, entrenar nuestra mente a ver las secuencias de máximos y mínimos, o más altos o más bajos, para que en el momento que haya un giro de mercado lo podamos detectar de una forma muy temprana, cómo trazar las directrices, la importancia de las zonas de soporte y resistencia, cómo las zonas importantes de soporte y resistencia que encontramos en gráficos mayores se van a convertir en cotas históricas y cada vez que el precio llegue a esta zona las va a reconocer, las estructuras básicas del mercado, cómo detectar con claridad la validación de una situación de giro, también en un momento muy temprano, y de esta manera tener una entrada de bajo riesgo y de máximo recorrido por la parte de continuación. Y sobre todo, vamos a ver en este primer vídeo, en esta primera parte del vídeo final, vamos a ver el mensaje más importante que he querido transmitir. Entender el mercado, aprender a leer y a aprender a entender el mercado. Solo entendiendo cómo se mueve el mercado y sabiendo aplicar este conocimiento, vais a conseguir ser un día traders sólidos y rentables. No es producción, es inversión. No hay que estar cada día dentro del mercado. Solo hay que entrar en el mercado en un activo cuando la oportunidad de tener un recorrido rentable sea muy alta. Os dejo con la primera parte de este vídeo y espero que sirva un poco para recordar todos los conceptos y luego más adelante en la tercera parte vamos a ver durante 40 minutos cómo utilizar, cómo aplicar todos los conocimientos adquiridos a la hora de operar el mercado. Empezamos el importante reto, a ver si en un solo vídeo somos capaces de, empezando desde cero, explicar cómo estudiar los mercados, cómo hacer análisis, cómo utilizar un sistema de operativa y cómo sacar rentabilidad del mercado. Obviamente, la tarea no es menor. Venga, vamos a empezar ya. Vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos. El mercado es... Los mercados, obviamente, se mueven por compras y ventas de productos, de acciones cuando es renta variable, o de otro tipo de activos cuando es renta fija, o cuando son materias primas o commodities, etcétera, etcétera. ¿Vale? La información que se tiene de las operaciones, de las compras, de las ventas, la trasladamos o es fácilmente trasladable a un gráfico sencillamente para ver tendencias. Es por lo que siempre se utilizan normalmente los gráficos. La forma de pasar la información no es otra que, estamos ahora en gráfico diario, por lo tanto cada una de estas velas, esto es un gráfico de velas japonesas, y cualquiera de estas velas, cualquiera que veáis bien, bueno, que tenga un poco de cola, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de estas velas tenemos cuál es la apertura, si la vela roja es por la parte de arriba, el cierre del día, el máximo que ha conseguido y el mínimo que ha realizado. De cada uno de los periodos es igual, ¿eh? Los periodos pueden ser trimestral, mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora o incluso 1 minuto. De cada periodo tenemos la información de lo que realmente está ocurriendo en el mercado. Vale, empezábamos este curso de análisis técnico precisamente explicando que para entender esta información, para saber qué es lo que está ocurriendo en el mercado, podíamos utilizar la secuencia. Podíamos intentar secuenciar el mercado. Aquí tengo un mínimo más bajo, por lo tanto lo marco. Aquí, en esta zona de aquí, fijaros bien, tengo ahora un máximo más bajo que este, por lo tanto lo marco. Tengo un nuevo máximo más bajo y lo vuelvo a marcar.
tengo un mínimo más bajo que el anterior y lo vuelvo a marcar. Fijaros que lo que estoy haciendo de alguna manera es ayudarme visualmente a entender que el mercado desde este punto de aquí está bajando. ¿Cómo baja el mercado? Obviamente el mercado nunca baja de golpe. No tenemos una vela eterna hacia arriba o eterna hacia abajo. El mercado tiene una dinámica de moverse por la forma de comprar y vender los inversores, donde siempre se mueve en una eterna coreografía, que es impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. ¿Vale? Y cuando hablamos de un ciclo mayor, cuando hablamos de una situación de fractalidad, tengo impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. Fijaros que tengo exactamente lo mismo. Esto es debido a cómo está estructurado y cómo funciona el mercado. ¿Vale? ¿Qué es lo importante de secuenciar? Que secuenciando me ayuda precisamente a entender cuál es la tendencia en curso del mercado. Y en el momento que tengo una secuencia diferente, en el momento que tengo un máximo más alto que el anterior, y que incluso tengo un mínimo más alto que el anterior, fijaros en esta zona de aquí, sé que la situación bajista que había hasta esta zona de aquí, a partir de en cierto lugar en esta zona intermedia, hasta que he venido a hacer la nueva secuenciación, ha cambiado. Y cuando ahora tengo una secuencia claramente alcista, fijaros bien, voy a hacerlo para ahorrar un poco de tiempo de vídeo. Aquí ahora sí podemos ver la secuencia completa. ¿Para qué me sirve a mí secuenciar el mercado? Que ya veis que es muy fácil. Es sencillamente ir marcando los máximos y los mínimos. Pues fijaros bien, mientras yo veo que no cambio la secuencia, mientras yo voy teniendo máximos más altos y mínimos más altos, no tengo ninguna duda de que estoy en tendencia alcista. Y en el momento en que se produce o un máximo o un mínimo más bajo, es una señal de atención que me puede avisar de que la tendencia en curso está a punto de finalizar o ya ha finalizado. Yo tengo aquí un movimiento correctivo, un movimiento tendencial de impulso, una corrección, y fijaros aquí, cuando tengo este movimiento de más bajo, incluso este máximo es más bajo que el anterior, pero cuando yo tengo un mínimo más alto que el anterior, ya tengo la señal de que aquí puede volver a cambiar la situación correctiva para empezar la situación de nuevo impulsiva. Y a partir de esta zona, como veremos, es cuando ya puedo entrar a mercado, porque sé que estoy en una nueva tendencia. Secuenciar el mercado me permite de una forma fácil, clara, rápida y muy visual saber en qué tendencia estoy y por lo tanto marcar todas mis estrategias solo para operar a favor de esta tendencia, nunca al revés. Otro concepto que aprendimos precisamente en la lección de secuenciación y de saber encontrar las tendencias fue utilizar las directrices como una ayuda importante. Una directriz que yo utilizo marcando la zona de máximos de una zona o de una tendencia bajista o de una corrección bajista me permite determinar la zona de quiebre donde este movimiento puede finalizar. Si aquí es donde ha rebotado, aquí es donde ha vuelto a rebotar, aquí es donde ha vuelto a rebotar. En el momento que me lo rompe, lo más probable es que sea porque ha finalizado este movimiento en esta dirección. Luego vuelvo a trazar una nueva línea de tendencia, una nueva directriz, nunca desde la punta. Lo aprendimos y vimos el porqué, siempre desde la primera corrección, porque de esta manera estoy canalizando todo el movimiento de la tendencia. ¿Vale? Si lo tiráramos desde aquí, fijaros que rápidamente se nos finalizaría porque ya cortaríamos cuando todavía le queda muchísimo recorrido por hacer. Por lo tanto, nunca se tiran las directrices desde la punta del movimiento. Siempre se tiran desde la primera corrección. Y fijaros bien, cuando lo hicimos o cuando lo hacemos aquí, nos acompaña durante toda la tendencia. Y fijaros que nos da una zona de posible finalización realmente temprana.
Aquí también, desde la corrección, desde aquí o incluso desde aquí, desde la corrección con el siguiente movimiento correctivo para encontrar la zona final. Y aquí vemos como también la tendencia en el movimiento actual, aquí se había mantenido solo algunas plumas por debajo, aquí había testeado casi milimétricamente y aquí ha roto claramente la directriz. Secuenciar el mercado con los máximos y mínimos de los impulsos correcciones, quedaros con el concepto impulso-corrección. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en tendencia, lo que vamos a aprender o hemos aprendido durante el curso, que cuando yo ya detecto que estoy en una tendencia, en una dirección, deberé de buscar las zonas de corrección para buscar la mejor entrada en la dirección del impulso de la tendencia. El concepto de impulso-corrección para venir a buscar el final de corrección nos va a tomar varias de las lecciones del curso. Impulso-corrección, impulso-corrección, impulso-corrección. Y siempre entrando en los puntos de corrección es cuando hacemos el movimiento más importante y de más recorrido. Otro de los conceptos muy importantes que aprendimos fue a trazar las zonas de soporte y de resistencia. ¿Por qué? Porque normalmente se convierten en cotas históricas. Una zona que realmente es importante en una época determinada, cuando el precio vuelva a pasar al cabo de mucho tiempo por esta zona, volverá de nuevo a respetar exactamente las mismas zonas. Tenemos un vídeo donde se explica todo de forma muy amplia. Una zona de soporte la trazamos donde, fijaros, el precio llega y aquí, en esta zona que inicialmente no sabíamos qué ocurría, actúa de resistencia. Aquí lo rompe, aquí resulta que actúa claramente de soporte. Cuando lo rompe, viene a hacer un pullback actuando de nuevo de resistencia. Aquí, cuando vuelve a atacar, vuelve a actuar de resistencia. Aquí, fijaros, porque son muchas velas actuando claramente de soporte. Y aquí, pullback actuando de resistencia. Un tiempo después, prácticamente un mes después, cuando el precio vuelve a atacar, vuelve de nuevo a actuar esta zona de resistencia, vuelve a bajar el precio y fijaros que cuando sube para hacer el quiebre definitivo nos da un nudo de consolidación perfecto. Llega, para, viene, ataca, se pone por encima, hace pullback y es cuando continúa. Y cuando llega a esta zona de aquí, que es donde ya había parado el precio anteriormente, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Fijaros, aquí había actuado el precio en el mes de julio del año 23 y cuando en noviembre del año 23 el precio, después de muchos movimientos, vuelve a llegar a esta zona, la vuelve a reconocer. Y veis que por encima funciona y luego actúa claramente de soporte, de soporte, de soporte, de soporte. Solo cuando no puede romper el soporte encuentra un apoyo y viene hasta la zona superior. Esta zona superior, que es la que actúa aquí de resistencia, unos meses después, esto todavía es el año 23, y luego en abril del año 24, fijaros que es la zona donde viene a parar exactamente el precio en el momento que hace una bajada, actuando claramente de soporte. Este concepto de soporte-resistencias es vital para entender y para poder operar los mercados, porque siempre tienen máxima importancia a la hora de estar operando. Fijaros que aquí ataca y ataca y ataca y luego cuando por fin consigue romperlo es aquí, precisamente a esta zona, donde viene a buscar el soporte un día y otro día y otro día, hasta el que no poder romper, de nuevo encuentra un apoyo y viene hacia el rango superior. Secuencias, directrices, canales y zonas de soporte y zonas de resistencia son la parte principal, primordial del análisis técnico y son imprescindibles a la hora de operar. En el siguiente tema estuvimos viendo que había una serie de estructuras básicas en el precio. ¿Qué son estructuras? En la eterna coreografía que hemos explicado de impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso,
tenemos unas estructuras que son estructuras básicas. Siempre que tenemos un movimiento impulsivo, siempre es con una estructura de 1, 2, 3, 4, 5, donde cada una de las correcciones lo único que hace es corregir una parte del movimiento inicial. Esto es impulso, corrección, nuevo impulso, nueva corrección que corregimos solo este impulso para finalizar una estructura mayor en un nuevo impulso. Exactamente igual que en este impulso tenemos una corrección, cuando yo tengo un impulso más importante formado por los 5 movimientos, también tengo una corrección mayor. Este es el concepto de fractalidad. Habíamos visto, además, habíamos explicado, podéis ver el vídeo, que dentro, además de las figuras de ABC correctivas, la primera parte, la onda A, y la tercera parte, la onda C, también son impulsos dentro de la corrección. Por lo tanto, la forma de contarlos es 1, 2, 3, 4, 5 para la onda A, ABC para la onda B, 1, 2, 3, 4, 5 para finalizar la onda C. ABC es este movimiento de aquí, ABC, y a partir de aquí volvemos a empezar una figura impulsiva, ¿vale? Impulso 1, 2, 3, 4, 5, donde en renta variable americana, como la onda 5 es la onda importante, dentro de la onda 5 tenemos toda una estructura completa interior, ¿vale? Luego tenemos ABC para de nuevo hacer 1, 2, 3, 4, 5. El conocimiento de estas estructuras básicas nos va a permitir diseñar una serie de estrategias que nos permitan hacer trades de muy alta probabilidad de éxito y además con alta rentabilidad. Control de lo que estamos operando en el mercado. Vamos a ver un breve ejemplo. Como explicaba, precisamente el conocimiento del mundo de estas estructuras básicas, sabiendo que tenemos impulsos y que después de un impulso viene una corrección, que es en 3 movimientos, y que lo más probable es que finalizada esta corrección tengamos un nuevo impulso. Si tenemos este primer movimiento y luego tenemos un movimiento hacia abajo, inicialmente podríamos pensar que el precio va a seguir bajando. Si no tuviéramos conocimiento del mundo estructural, si lo que hacemos es marcar la zona de este máximo y esperar a ver exactamente qué es lo que ocurre con este movimiento, en el caso, ¿recordáis lo que hemos visto de las secuencias? Pues en el caso de tener un mínimo más alto, sería ya la información clara y suficiente para poder saber que ha finalizado ciertamente esta corrección y que empezamos un nuevo movimiento de impulso alcista. Es más, ¿en qué momento voy a saber yo exactamente que esto sí es un movimiento de un mínimo más alto? Cambio la secuencia de mínimos más bajos por un mínimo más alto. ¿Y en qué momento voy a tener seguro un máximo más alto? Pues precisamente en el momento que el precio me rompa el alto anterior. En este caso, cuando el precio rompe por encima de los 17.822, esta es la mejor entrada posible para un nuevo impulso, porque es donde tenemos la confirmación de que ha finalizado este movimiento correctivo, que ha sido solo simple, no ha sido doble como podía ser y bajar mucho más abajo, sino que ya ha finalizado la corrección y por tanto estamos en un nuevo impulso. Y esto es lo que nos da la información para poder entrar a mercado en una de las zonas más tempranas y en el momento más primerizo a nivel de validación. Y exactamente lo que tenemos es un movimiento donde el precio impulsa, movimiento, fijaros, volvemos a tener, estamos en renta variable, Nasdaq, renta variable americana, onda 1, onda 2, toda esta parte de aquí es onda 3, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La onda primordial, la onda principal de renta variable americana siempre es la onda 5 y aquí finaliza el impulso.
Fijaros que la entrada fue en la zona de los 17.822 para subir más arriba de la zona de los 20.500. Con esto, con el conocimiento de este tipo de estructura, podemos aprovechar para sacar importante rentabilidad en el mercado. Luego llegamos a la parte central del curso, la parte de leer y entender el mercado. Es muy importante saber leer un mercado para poderlo entender. En esta parte es cuando ya introdujimos a unos indicadores que nos ayudaran inicialmente a entender lo que acabo de explicar, a entender los movimientos que se producen dentro de las estructuras. Tengo un impulso y aquí tengo una corrección. Tengo un nuevo impulso y una nueva corrección. ¿Qué ocurre? Todos los impulsos y todas las correcciones interiores que se producen dentro de un movimiento impulsivo solo llegan a la zona de corrección. Y cuando rompe la zona de corrección es que este impulso en concreto ha finalizado y el siguiente movimiento es claramente correctivo. En lateral, con retroceso, con retroceso, con retroceso, con retroceso. Depende. ¿Por qué? Porque las correcciones son completamente aleatorias. Y es lo que vamos a intentar entender. Por esto, para poder entender cómo se mueve el mercado, es muy importante antes aprender a leerlo. Cuando estamos en un impulso, los movimientos son fáciles, claros y nobles. Luego veremos, para entender el mercado, qué significa estar dentro de un impulso y cómo podemos saber nosotros que estamos dentro de un impulso. ¿Vale? Pero hay que saber esto, que cuando estamos en un impulso tenemos este tipo de movimiento que es muy fácil. Aquí, si os dais cuenta, es muy difícil perder. Aunque te equivoques en la entrada, aunque entres en la peor parte teóricamente posible, al final de un movimiento impulsivo, fíjate que normalmente el precio no hace grandes movimientos en dirección contraria, sino que sigue claramente dentro del impulso. Aquí sí, bajamos a zona de corrección, nuevo impulso, venimos en lateral a zona de corrección, nuevo impulso, nuevo lateral, zona de corrección, nuevo impulso. Operar cuando estamos en un impulso, en este impulso, en cualquiera de los impulsos, podéis ver, aquí ya es un poco más complejo. Aquí la corrección, unas cuantas velas más, ¿vale? Y aquí ya empezamos a entrar en una situación, pero de todas maneras estamos en diario. Cualquiera de estos días que son claramente impulsivos son fáciles y rentables en el momento de operar. Y cuando estamos en corrección es todo una auténtica locura. Fijaros cuántos días prácticamente consecutivos donde el precio en todo el día no se mueve, apenas 25 o 30 puntos. Igual que decía que aquí lo fácil era ganar dinero, lo fácil era ser rentable. Cuando estamos aquí, si no sabemos leer el mercado y no entendemos cómo funciona el mercado, aquí lo fácil va a ser perder todo lo que hemos ganado aquí y mucho más. Entender el mercado es saber diferenciar claramente en qué fase del mercado estoy. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Fijaros, antes de cambiar de gráfico, fijaros qué impulso tan espectacular y fijaros todos estos días que estoy en corrección, los movimientos que me hace el precio. No hay ni un solo día operable, ni siquiera sabiendo que estoy en corrección e intentando operar movimiento bajista, hubiera tenido éxito, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que todas las velas diarias acaban en situación de pluma, con prácticamente mínimo cuerpo de vela. En cambio, cuando estoy en un impulso, es muy fácil operar el impulso, olvidándome los días que estoy en corrección, solo buscando los días que estoy en impulso. Vale, y esto que es tan bonito y que realmente sí que parece que puede dar rentabilidad, ¿cómo lo puedo encontrar? Estamos en gráfico semanal.
Fijaros bien, porque es importante. Cuando yo también estoy en un movimiento bajista, fijaros que tengo impulso, corrección a zona de corrección, nuevo impulso, nueva corrección a zona de corrección, nuevo impulso y la corrección mayor viene a buscar la Genial Line. De nuevo empiezo impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso y de nuevo en una corrección mayor. No en una corrección pequeña para llegar solo hasta la zona de corrección. Vengo hasta la zona de Genial Line. Fijaros porque aquí se ve perfecto. Estos son los tramos impulsivos que yo tengo que buscar. Y dentro de estos tramos impulsivos, los días que hay impulso. O sea, es exactamente igual, tanto en dirección alcista como en dirección bajista, siempre y cuando esté realmente en tendencia primaria bajista. La tendencia primaria siempre la vamos a encontrar en gráfico semanal. Si eres un inversor y estás esperando el final de una importante corrección para entrar a mercado a precio de contado, sin ningún tipo de apalancamiento, por ejemplo, con un ETF o, por ejemplo, indexándote directamente al Nasdaq, y quieres hacer el seguimiento con el índice, fijaros porque es muy fácil, en el momento en que el precio viene de nuevo a la zona de corrección, lo que acabo de explicar, rompe la secuencia de máximos más bajos, de mínimos más bajos. Tengo un movimiento con un mínimo más alto. Viene de nuevo, hace un alto por encima de esta zona de aquí, del último alto. Y aquí en este caso además rompe la zona de Genial Line y me viene a hacer un pullback encima de la Genial Line para volver a salir hacia arriba. Este nudo de consolidación, este es el movimiento esperado para hacer una entrada al mercado y quedarme largo tiempo, 1 año, 2 años o el tiempo que haga falta hasta que el mercado me saque. Esto es lo que haría cualquier inversor con gráfico semanal. Vale, sí, pero muchos de nosotros somos solo traders que estamos trabajando precisamente con productos cotizados con apalancamiento. ¿Qué pinta el gráfico semanal? Pues incluso para vosotros traders que estáis trabajando con productos cotizados con apalancamiento, lo más importante, el gráfico vital, es el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque es el gráfico semanal el que me marca claramente cuál es la tendencia en curso. Primero, cuál es la tendencia primaria, la más importante, la principal. Y segundo, ¿en qué fase de la tendencia primaria estoy? Aquí estoy en tendencia primaria claramente alcista, pero si miro y analizo dentro de la tendencia primaria claramente alcista, puedo estar en momentos de impulso o puedo estar en momentos de corrección. Puedo estar en momento de impulso, de corrección, impulso, de corrección, de impulso, de corrección un poco más importante, impulso, 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 fijaros, prácticamente 5 semanas seguidas, corrección, impulso, impulso, corrección, aunque no ha llegado a tocar la zona, impulso, final y ahora sí, atacando ya la zona de corrección. El primer gráfico que vamos a tener que mirar siempre es el gráfico semanal. No, pero hombre, ¿cómo voy a mirar semanal si yo voy a operar scalping? Es exactamente igual. Aunque queráis operar scalping, aunque operéis intradía, es imprescindible mirar el gráfico semanal. ¿Por qué motivo? Porque el gráfico semanal es el que me va a marcar claramente la dirección del mercado. Bueno, pero también es dirección cuando en semanal tengo una corrección. No. Y ahora vais a ver y vais a entender el porqué. Vamos a venir a semanal para mirar siempre cuál es la tendencia primaria. Cuando ya tenemos claro cuál es la tendencia primaria, en qué fase de la tendencia estamos. Y cuando yo veo que estoy en tendencia primaria alcista y en movimientos de impulso alcista, es cuando bajo directamente a gráfico de 4 horas. ¿Por qué gráfico de 4 horas? Porque gráfico de 4 horas es el gráfico maestro. Ahora lo que hacemos es marcar, por ejemplo, este periodo, el mes de mayo del año 2024, donde tenemos diferentes semanas, todas en impulso claro a favor de la tendencia, y bajamos automáticamente a gráfico de 4 horas. ¿Vale? ¿Por qué gráfico de 4 horas? Porque gráfico de 4 horas es precisamente
el gráfico maestro para la operativa del corto plazo. Fijaros, aquí ya he marcado para facilitar mucho más el momento. Este es el periodo del mes de mayo que hemos marcado anteriormente, desde aproximadamente este día de aquí, el 3 de mayo, hasta prácticamente final de mes, hasta el día 23 de mayo. A partir de aquí es cuando ya empezaba la corrección, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando llegamos aquí, vamos a introducir el nuevo indicador. Ya lo introducimos también. ¿Qué es lo que hace este nuevo indicador? Este nuevo indicador lo que me marca es qué es lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Hay fuerza de demanda? ¿Hay fuerza de oferta? ¿No hay fuerza? Si no hay fuerza, el precio difícilmente irá a ningún lugar. Se va a estar moviendo, llegando a las zonas que son auténticos muros. Le va a costar días romper estas zonas, y solo cuando rompe la zona es cuando a partir de cierto momento entra la fuerza. ¿Por qué a partir de cierto momento entra la fuerza? Si os fijáis, la fuerza siempre entra a partir de que ya hemos roto, de que ya hemos hecho el movimiento de giro y el movimiento de consolidación después del giro. Solo cuando ya está muy claro la dirección del mercado y que podemos tener un importante recorrido, es cuando entran los millones y millones de inversores que son los que realmente mueven el mercado. No son los grandes, muy grandes, los que mueven el mercado. Obviamente cuando ellos se mueven sí que se nota. Pero los que mueven el mercado en gráficos como 4 horas para la operativa intersemanal, intradía, obviamente que no son los muy, muy grandes, porque estos no entran constantemente y salen constantemente de mercado, sino que son los millones de pequeños fondos, pequeños bancos, sociedades de gestión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando entran, estos saben mucho y solo entran cuando tienen claro que el movimiento es claro y que las probabilidades de ganar dinero y de sacar rentabilidad son altas. Y esto nos lo marca precisamente este indicador que pinta cada vela de un diferente color. En el caso de tener una vela de color azul marino, significa de situación de secuencia bajista a secuencia alcista. La fucsia es al contrario. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una situación de este tipo? Hay indecisión total en el mercado y obviamente aquí nunca se puede entrar. ¿Por qué? Porque el mercado está en una situación de indecisión, de lateralidad y no va a dar recorridos. Las velas de colores nos ayudan a entender esta situación. Es normal, fijaros, es perfectamente normal. Hemos tenido el quiebre encima de la Genial Line, nos hemos vuelto a situar por debajo y aquí en estos momentos lo que hay es total indecisión. ¿Qué ocurre cuando el precio se vuelve a situar claramente ya por encima de la Genial Line? Fijaros que aquí es cuando empieza la fiesta. Aquí es cuando ya entran los diferentes actores que van a generar importantes movimientos de fuerza. Esto es lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Estoy hablando del Nasdaq. El Nasdaq es un activo de tarde para el horario central europeo. Para los que estáis en el continente americano ya sabéis adaptar el horario. Ya sabéis cuándo empieza la sesión del Nasdaq. Para los que lo estamos viendo desde Europa, el Nasdaq tiene la preapertura a las 14:30 hora central europea y tiene la apertura de mercado a las 15:30. Todo ocurre dentro de la vela de 4 horas de que empieza a las 13 horas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillamente esperar, ver si hay una posibilidad clara, si ya estoy por encima de zona de corrección, si estoy por encima de Genial Line. Aquí es cuando tengo que preparar, aquí es cuando tengo que diseñar la estrategia de operativa. Ahora es cuando tengo que ir a ver a gráfico diario, gráfico semanal, a ver si tengo algún tipo de muro, algún tipo de situación por la parte superior, que es donde yo voy a intentar el trade, que me pueda parar el precio. En este caso vemos que precisamente lo que hay es una cinta de color azul, cinta que ya atacamos y que hemos vuelto a atacar y vuelto a zona de corrección. La siguiente podría ser el buen movimiento. Hay que ver si en diario, si en semanal tenemos muros, porque como el precio va haciendo estos movimientos tan cíclicos, nos podemos encontrar que aquí tengamos un muro importante. Si hay un muro importante, obviamente que no vamos a entrar a mercado. ¿Por qué? ¿Qué es un muro importante? Una zona de corrección, una Genial Line o una cinta, o una cota histórica, como ya hemos visto al principio de este vídeo, y vamos a ver en el apartado final.
¿vale? Cuando vemos que no hay absolutamente nada, es cuando bajamos a 1 hora 12 minutos y a gráfico de 144 segundos, los que tengáis PRT. No, yo no tengo PRT, estoy con MT4, estoy con TradingView. Bajáis a 1 hora 15 minutos y gráfico de 3 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tomar todas las decisiones. Más adelante ahora explicaré cómo hay que hacer la operativa. Ahora estamos todavía en la fase de entender el mercado y de saber cuándo operar y cuándo no operar. Si se da esta circunstancia, yo lo que tengo que pensar es que como ya llevo una situación de mínimos más altos, de máximos más altos, en este movimiento pueden pasar, aquí en este punto pueden pasar tres cosas. Que el precio baje hacia abajo, no lo voy a operar. ¿Por qué? Porque es la típica trampa para traders, donde intenta, y como resulta que hay muros, intenta romper, parece que se escapa cuando el trader novel entra al mercado y resulta que el precio vuelve rápidamente hacia atrás, dejándolo con una situación en rojo importante y preocupante porque posiblemente ya no va a volver a bajar. Si se queda en consolidación, si no tengo una señal clara o si el precio baja, no voy a entrar al mercado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar como referencia la última vela, el máximo de la última vela. ¿Por qué? Porque es el máximo de europea y fijaros que prácticamente también el máximo de sesión asiática. Y voy a marcar y voy a decir, si el precio sube por encima de los 17.680, por orden entraré directamente a mercado. Si el precio va hacia arriba y me rompe lo que ha sido el máximo del día, voy a entrar a mercado. ¿Por qué? Porque empieza su sesión. ¿Qué es lo que ocurre? Automáticamente que tengo lo que era esperado, un movimiento fuerte con entrada de fuerza de demanda muy importante. ¿Qué ocurre? Llega hasta aquí y si lo hacéis bien con el sistema que luego voy a contar, automáticamente cuando llega a esta zona de aquí vais a salir. ¿Dónde habéis entrado? En la zona aproximadamente aquí de los 6.80. ¿Dónde habéis salido? Posiblemente en los 8.80. Fijaros que en tan solo 2 horas, porque todo esto ocurre a partir de preapertura y apertura, por lo tanto, como ha cerrado a las 5 esta vela, en tan solo 2 horas habéis hecho 200 puntos. ¿Aquí se acaba la fiesta? No lo sabemos. Queda la vela todavía de toda la tarde, la que empieza a las 17 y acaba a las 21 horas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ya no me muevo de los gráficos menores. Lo que tengo que ver es que ahora que me saca, que no tenga una situación invalidante haciendo mínimos más bajos que los mínimos anteriores. Y si tan solo está haciendo una corrección y se vuelve a situar, lo veremos, lo explicaré con detalle. Volveré a entrar a mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me permite una nueva entrada a mercado. Fijaros, aproximadamente, esto porque lo sé yo por mucha experiencia, en la zona de los 8.30 y acabo cerrando el día porque doy el día por terminado en la zona de los 17.900. Le he sacado todavía 60-70 puntos más. Operar esto, siempre da rentabilidad. Hombre, ¿alguna vez fallará? Sí, pero si lo hacéis bien, muy pocas. Mucho menos de 1 de cada 10. Aquí es donde está la rentabilidad del mercado. Buscamos un nuevo día. Fijaros, de nuevo la vela de las 13 horas. ¿Qué ocurre con la vela de las 13 horas? Que ya cuando ha acabado la vela de las 9, yo ya estoy en una situación que no estoy en un apoyo claro en la zona de corrección de 4 horas. Si lo único que buscáis es ganar dinero y sacar rentabilidad, este día no se puede operar. Os vais a dar cuenta ahora cuando acabe de hacer este breve ejemplo, que habrá muchísimos días que no vais a poder operar un activo determinado. La gran suerte es que, por ejemplo, con este broker, donde ahora estamos hablando, hay más de 18.000 activos. Que no se pueda operar un activo, aunque sea un activo muy conocido, aunque sea el Nasdaq, aunque sea el DAX, no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Pues podía haber entrado, pero fíjate que el movimiento no tiene nada que ver, la vela que ha hecho, con este movimiento que ha hecho cuando sí que tengo un claro apoyo. Entonces, este día, quien haya querido correr el riesgo habrá podido sacar algo de rentabilidad, pero lo fácil, lo posible, es que se hubiera dado la vuelta y que no hubiéramos perdido, no, porque el sistema ya lo veréis que es muy bueno, pero tampoco hubiéramos ganado. Aquí en este caso sí. De nuevo, ¿qué vuelve a ocurrir? Me vuelvo a acercar y fijaros, y a la vela de las 9, ¿qué es esta? Fijaros lo que ocurre en la vela de las 13. Esto lo hace entre las 13, las 14, las 14:30. Viene a buscar un apoyo claro. Si viene a buscar un apoyo, de nuevo cuando estoy en esta zona de aquí, vuelvo a entrar en mercado. 18.094. ¿Qué ocurre? Me saca. ¿Qué ha ocurrido? Me saca en 120.
perdiendo, o sea, saliendo mal la operación, resulta que salgo con 30 puntos en positivo. ¿Qué más ocurre? Vamos a buscar siguiente día, vela de las 9 apoyando, otra vez podemos tener una buena entrada. Y automáticamente, fijaros lo que ocurre, la entrada, recordad, era en la zona aproximadamente de aquí, de los 3.32 a las 5 de la tarde, ya estamos en 4.78, pero es que a las 9 de la noche estamos aquí arriba. Esto es control del mercado. Esto es tener muy claro lo que tiene que ocurrir cuando tiene que ocurrir. Fijaros bien, vela de las 13 horas, estoy aquí arriba, separado de la zona de corrección, no puedo entrar. Aquí estoy en corrección, fijaros, en la parte baja de corrección, ya ni siquiera me da la entrada. Aquí, fijaros, estoy en la zona de corrección apoyándome, hace el movimiento de la pluma por debajo que he explicado. Aquí me vuelve a dar una entrada con recorrido. Aquí no tengo ninguna entrada, estoy en vela técnica buscando la zona de corrección. Ni siquiera he llegado, o entro aquí y voy a tener este pequeño movimiento positivo, pero pequeño aquí. Aquí de nuevo, vuelvo a estar, fíjate, estoy aquí, esta es la vela de las 13 horas, también. Fijaros que en ningún caso, lo vais a ver cuando hagamos el sistema con gráfico menor, en ninguno de estos casos vamos a perder dinero. Y los buenos días vamos a poder operar. ¿Es que puedo operar muy pocos días? Sí. ¿Por qué? Porque cuando está en corrección no vamos a operar, cuando está en situación de giro no vamos a operar, solo cuando tenga coincidencia de tendencia primaria y tendencia secundaria es cuando voy a poder operar. Hombre, pero es que aquí fíjate que en todo un mes, prácticamente en 3 semanas, hemos tenido 5 días claros de operativa y solo 3 fantásticos extraordinarios, claro. Pero como los otros días no hemos entrado a mercado, imaginaros la rentabilidad que estáis sacando de vuestra cuenta con estos días que realmente han sido extraordinarios. ¿Y por qué estáis sacando rentabilidad? Porque como no habéis entrado, y ahí está el gran secreto, como no habéis entrado cuando no tocaba, no habéis generado pérdida. Este es el secreto de la rentabilidad. No entrar al mercado cuando el mercado no me da una clarísima oportunidad de ganar dinero. Esto, que parece fácil, que para una persona muy novel es fácil de entender, para los que ya lleváis una amplia mochila de haber aprendido y haber leído y haber estudiado muchísimos sistemas diferentes, os va a ser una auténtica montaña, porque va a salir la parte aquella, llamadle como queráis, ludópata, no ludópata, de pensar que tenéis que entrar cada día al mercado en un activo determinado, cuando esto es lo que hace, es lo que os hace perder dinero. Me he alargado muchísimo, pero es así. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? En el Nasdaq es a las 13 horas. En los índices europeos, obviamente la vela importante, la que tenemos que vigilar, es la de las 9 horas. Tenemos que preparar la operativa a partir de las 7 de la mañana. Fijaros bien, porque aquí las situaciones, ahora estamos en el DAX, en un activo europeo, es exactamente igual, solo que el momento de apertura, preapertura es a las 8 y la apertura es a las 9, por lo tanto la vela de las 9 de la mañana es la que nos marca camino. Aquí es también un amplio recorrido porque hay un claro apoyo. Cuando venimos a buscar la siguiente vela de las 9 de la mañana, es esta de aquí. No acaba de apoyar, ya inicialmente no es tan importante. Luego que viene a apoyar la vela de las 13, recordad que el mercado cierra a las 17:34, es la que nos acaba de dando buen recorrido. Y si venimos a buscar una nueva vela de las 9 de la mañana, fijaros lo que ocurre. Cuando intento entrar, cuando no hay un claro apoyo encima en la zona de corrección, aunque haya un movimiento, fijaros que es corto para volver rápidamente a buscar la zona. Y aquí volvemos a estar a las 9 de la mañana. Fijaros que 9 de la mañana y la de las 3 hasta las 17, e incluso aquí se prolongó, debía haber noticias, porque se prolongó incluso hasta las 21 de la noche. Esto es lo que tenéis que aprender. Esto es lo que tenéis que entender. Los que queráis ganar dinero, los que queráis sacar rentabilidad,
de todos los activos que hay en el mercado. Tenéis que estudiarlos, ver cuándo es su horario de apertura. Gas natural, por ejemplo, es por la tarde también, a las 14:30, 15:30, también es la vela de las 13. El petróleo también, el petróleo Texas también. El oro no tiene horario, tiene las 3 secuencias, tiene asiática, europea y americana. En el momento de apertura también es cuando suele tener, de las 3 sesiones, es cuando suele tener los movimientos más importantes de rebote. Tenéis que estudiar todos los activos. Cuantos más activos tengáis, más conozcáis, más fácil será de que cada día podáis con tranquilidad preparar muy bien la operativa del día, buscar qué activo me puede dar una alta rentabilidad y solo operar aquel activo. Espero que esta primera síntesis o esta primera parte haya sido mucho de vuestro interés y os haya servido para recordar o ver o entender todos los conceptos importantes. A cada una de estas 3 partes de este vídeo final, en la descripción va a tener los links para poder acceder a cada uno de los vídeos y ver de forma más extensa los conceptos aquí explicados. En el siguiente vídeo vamos a ver ya cómo utilizar los retrocesos y las extensiones con Fibonacci, cuáles son las estructuras avanzadas del precio y qué es un indicador y un oscilador. Exactamente para qué sirven, exactamente cómo los tenemos que utilizar. Muchísima suerte y muy buenos trades.